Arranco de donde me dijeron que me han dejado. Sí. Sí. En la 114, el primer párrafo que empieza ahí. Dice así: en todo aspecto del pensamiento, el recurso al otro es absolutamente determinante. El soy, que se deduce del pienso cartesiano, no solo no evita, sino que en él se basa, incluso antes de verse obligado a situar a este otro en un nivel de esencia divina. Aunque solo sea para obtener del interlocutor el luego soy. Este otro es convocado directamente. Descartes se confía y se refiere necesariamente a él, al lugar de la palabra, para su discurso, que apela a que se acepte hacer lo que estoy haciendo ante ustedes, o sea, incitarme a la duda. ¿Incitarme a la duda. Ustedes dudan, y sin embargo no negarán que soy. A partir de esta etapa, el argumento es ontológico. Si bien el razonamiento de Descartes carece del estilo del argumento de San Anselmo y es más sobrio, no por ello deja de implicar... Bueno, en principio aclaremos que por dudar soy, lo que está diciendo acá. Sí, claro. Porque si tengo la idea, porque dudar es un pensamiento, no está fuera de la palabra dudar, ¿no? Entonces, ahí no está fuera. Claro. Entonces soy para Descartes. Sí. ¿No? Me parece que eso. Pero soy como una cosa, no es como ontológico, cosa. Es una cosa, ya soy. El tema es que ya hay un ser. Soy una cosa que piensa. Soy una cosa que piensa. Soy. Lo que funciona el pienso. Claro, el pensamiento ahí, lo que todavía es un sentido sin significación. Esta es la cuestión, ¿no? ¿Cuándo aparece el sentido? ¿Cuándo aparece la significación? ¿De qué lado están de la función o del inconsciente? Que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Si bien el razonamiento de Descartes carece del filo del argumento de San Anselmo y es más sobrio, no por ello deja de implicar las consecuencias que resultan de tener que escribir por medio de un significante que ese otro no es otra cosa que el lugar de la palabra. A eso nos dirigiremos ahora. No hay que olvidarse que ya había dicho que ese otro, que es el lugar de la palabra, no existe. Y que ese otro se inscribe como lugar a partir de sostener que hay un significante del otro que no existe. ¿Cómo que ese otro se inscribe en el lugar? El otro no existe. Pero puedo escribirlo. ¿Y cómo lo escribo? Poniendo un significante y entre paréntesis barrando al otro, ¿no? A partir de que escribo ese significante de la falta en el otro, hago de ese otro un lugar, ¿no? Digamos, es una pregunta a ustedes que son más lógicos que yo. Ese significante de la falta en el otro es el significante que muestra que no hay paradoja de raza. Pero es el significante que, estando sobra y estando fuera falta, ¿no? Es ese uno, ese rasgo, ¿no? Que hace que en vez de haber paradoja hay una escritura al infinito. Sí. La escritura de una falta. Es la escritura claro, de una falta cuando está fuera. Claro. Bueno, eso es lo que planteaba antes con el tema de la paradoja que requeriría. ¿Es una falta o una borradura? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Me parece que la barra del sujeto es que el sujeto es un sujeto que
es una falta de ser. Sujeto barrado. El sujeto está barrado porque necesita dos significantes para constituirse como efecto. Un significante representa un sujeto para otro. Sin otro no hay sujeto. Entonces No hay efecto. no hay efecto sujeto. Sigo. Sí. Yo les había pedido que durante estas vacaciones se remitan a cierto capítulo de San Anselmo. Para que la cosa no quede en el aire, les recordaré de qué orden es su famoso argumento. Injustamente menospreciado, que viene muy bien para dar todo su relieve a la función del otro. Contrariamente a lo que dicen los manuales, el argumento en modo alguno se refiere a que la esencia más perfecta implique la existencia. Véase el capítulo 2 de Fides Juanes Intelecto. Articule el argumento para dirigirse al insensato, aquel que, según las Escrituras, ha dicho en su corazón, Dios no existe. El argumento consiste en decirle más o menos lo siguiente. Insensato, todo depende de lo que llames Dios. Como está claro que has llamado Dios al ser más perfecto, no sabes lo que dices. Yo, San Anselmo, muy bien sé que no basta la idea del ser más perfecto exista como idea para que este ser exista. Pero si te consideras con derecho a tener esta idea y dices que este ser no existe, ¿cómo te verás si por casualidad existe? La idea que te has hecho del ser más perfecto es una idea inadecuada, ya que está separada de la idea de que este ser puede existir. Ahora bien, en la idea de que es existente, él es más perfecto que la idea que no implica su existencia. No, me parece que esto lo debatimos hace un rato porque nos resulta muy complicado. Y al final llegamos a un acuerdo. A ver si estamos de acuerdo con el acuerdo que llegamos. que la cuestión que pone Lacan en acepto en realidad en San Anselmo es que ¿cómo se llama? El ateo, ¿no? El insensato dice Dios no existe. Pero Dios no existe, pero sí piensa que hay un ser perfecto. Con lo cual marca ya la existencia de Dios, pero no como idea, o sea, como casi una jerarquía de las ideas. Sí. Hay una idea más perfecta que es Dios, porque si no existiera esa idea de perfección, tampoco podría negarla. Eso es lo que llegamos. Que tiene un matiz diferente a como por lo menos lo había pensado yo y lo escuché en la transmisión con aquellos que estudiamos a Descartes, que pensábamos que el argumento de San Anselmo era un argumento existencial. Decía, no hay un ser. Si uno tiene la idea de perfección, entonces a esa perfección no le puede faltar el ser. ¿No? Entonces Dios existe. Que era muy cuestionable, porque hay ideas a los cuales no marca, o sea, en realidad ninguna idea marca una existencia. En ese punto es que decimos que hay algo del hegelianismo en el argumento de San Anselmo, ¿no? Porque San Anselmo sabe que la idea no garantiza la existencia, pero si hay una idea, ¿no?, que uno puede negar y que es perfecta, esa idea jerárquicamente hace lógicamente pensar que Dios existe. Un poco extremando las cosas, quizás podemos decir que lo que sostiene San Anselmo en este argumento es que
el insensato lo que tiene es una idea inadecuada de Dios. Le presenta otra idea, que sería es la de ese mismo Dios, pero como existente. Ahora bien, San Anselmo dice que no basta, como te lo plantea acá. Sí, que no basta con la perfección. No digo eso. Digo, muy bien sé que no basta que la idea de ser más perfecto exista como idea para que este ser exista. Lo que está diciendo entonces es que en definitiva no hay posibilidad de una idea adecuada de Dios, porque no hay una posibilidad de una idea adecuada de la existencia, sino que siempre queda en la posibilidad de que exista, queda en la inexistencia en todo caso. Por ese salto ontológico, la idea no lo puede hacer. Es decir, el pensamiento no puede llevar a la idea de la conclusión que algo es, lo soy, en todo caso. El significante la falta en el otro. Exactamente. Por eso, justamente, es equivalente a lo que había dicho antes, que el otro solamente se puede escribir como el significante de la falta en el otro, que marca que no hay discurso no hay universo de discurso. Por eso de vuelta esto que planteábamos, lo que vimos recién en la primera parte. El soy, que se deduce del pienso cartesiano, no solo no evita, sino que en él se basa incluso antes de verse obligado a situar a este otro en un nivel de esencia divina, aunque solo sea para obtener del interlocutor el luego soy. Es decir, de vuelta, en esta discusión de Dios no existe, el problema es que para poder decir Dios no existe, Dios tiene que existir de antemano. Si no, no puedo negar. Dios tiene que existir de antemano. ¿Para qué? Y de hecho, Dios tiene que tener existencia para poder negarle a esa idea la existencia. Tiene que tener existencia para poder negarle la asistencia. Exactamente. Perdón, ¿no se escucha bien en el Zoom? Capaz que... ¿Se escucha bien? No, es conveniente que vos vengas acá. Porque tenés ¿Pasás la otra? Sí. ¿Qué? Tendríamos que conseguirlo del micrófono. Creo que tengo una cosa. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Bien. Bueno, sigo un poco más. Estamos en la 115. En suma, es una demostración, a través de cierta vía crítica, de la impotencia y la inoperancia del pensamiento en quien articula algo sobre el pensamiento. Es demostrar que no sabe lo que dice. Por eso, lo que hay que revisar está en otro lado, en el nivel del estatus de ese otro, donde no puedo sino establecerme cada vez que se articula algo que es del campo de la palabra. En este otro, tal como hace poco lo escribió un amigo mío, nadie cree. En nuestra época, todo el mundo, desde el más devoto hasta el más libertino, si es que este término aún tiene algún sentido, es ateo. Es filosóficamente insostenible todo lo que se basa en cualquier forma de existencia de este otro. Por eso, el alcance del soy, que sigue al pienso, se reduce a que este pienso tiene sentido, pero exactamente del mismo modo en que cualquier sinsentido tiene sentido. Ahí estuvimos discutiendo la diferencia entre sentido y vedeitum, entre sentido y significación. Y hemos quedado, en principio, podemos decir así, porque tiene que ver con esta división entre ello y inconsciente, en que la vedeitum, la vedeutum, la vedeutum
es referente y significación. En cambio, el sentido no llama al referente. Habíamos pensado, por ejemplo, decir unicornio tiene sentido, pero no tiene referente. No hay algo en el mundo que uno pueda ir a buscar para ejemplificar aquello de lo que está hablando. Algo así como también el otro clásico ejemplo de Frege es el rey de Francia. Claro. Uno cualquiera sabría lo que sería el rey de Francia, solo que no existe. Entonces no hay un referente allí, sino solo un sentido. Y si ustedes, por ejemplo, toman la instancia de la letra, a nivel del inconsciente y de la metáfora y la metonimia, lo que se trata no es de sentido, sino de significación. Lo que está en juego es una significación. Por ejemplo, la metonimia. 40 velas por 40 barcos. ¿Sí? La metonimia, que este juego justamente de la concatenación significante presentifica el objeto, aunque siempre va a ser la falta de objeto, ¿no? La metonimia es el borramiento. Es el deseo de la falta de cielo, ¿no? Es el borramiento mismo del objeto. Pero remite a un referente. Está borrado, porque la palabra, bueno, por Hegel, la negación y todo eso que hemos ya trabajado, el objeto no está. Sí está la esencia, pero no el objeto. En cambio, del lado de la pulsión, lo que habíamos visto que tiene gramática, pero al tener una gramática tiene sentido, pero no necesariamente significación. Por eso es diferente lo que Freud piensa con la gramática, por ejemplo, en pegar a un niño, a el inconsciente, que es producir significaciones y no sentido. Muy malito. Pegan a un niño, por ejemplo, lo pulsional que se jugaría ahí, que es un orden gramatical, es mi padre me pega, mi padre me ama. No me acuerdo bien ahora. Eso no tiene significa referente, lo que tiene en sí es, bueno, soy el amor de mi padre, o el de goce que supone que él me pega, ¿no? Porque me pega el que ama, con todos los juegos reflexivos que él hace. Me parece que esta es una diferenciación interesante para hacer, porque tiene que ver, bueno, ya lo vamos a ver, con el fin del análisis, pensado como atravesamiento del pantano. No, sí. Apuntate a vos. No. Sí. Ya les he enseñado que todo lo que ustedes articulan con la sola condición de que se mantenga cierta forma gramatical, necesito repasar las colores Green Ideas, todo lo que meramente tiene forma gramatical tiene sentido. Esto apenas significa que a partir de ahí no puedo ir más lejos. Yo les diría que lean la primera página de Problemas Cruciales para Psicoanálisis, seminario 12, donde Lacan trae el ejemplo para definir que el colmo del sentido es el sinsentido. Yo estaba pensando, a ver si estamos todas, cuando Fraga trae a Venus,
Sí. La estrella matutina y la estrella vespertina. Es una significación, y ese es un referente, porque es la significación en ambas es Venus. ¿Sí? Claro. Pero si no supiéramos, porque todavía no hemos descubierto a Venus, estrella matutina y estrella vespertina tienen sentido, Sí, pero no referente. pero no referente, hasta tanto conseguimos el microscopio y podemos concebir que La hay misma planeta, estrella. O en todo caso serían dos referentes distintos. o también serían dos referentes distintos. Pero tiene sentido. Sí. Es más completo, yo no me lo acuerdo ahora, pero si quieren la próxima lo traemos. Él toma de Chomsky, que Chomsky critica que esta frase no tiene sentido, pero gramaticalmente es correcta. Ideas verdes, no sé cuánto. Sí, es lo que trae Lacan. ¿Cómo? Es la frase que trae Lacan. Claro, que es la frase que trae Lacan acá. Que entonces, gramaticalmente, uno encuentra que eso tiene sentido, pero sin embargo, no tiene significación. Es en sí, a mí me parece bien lo que vos trajiste del rey de Francia. Es el ejemplo que hace. Sí, el rey de Francia, ¿sí? Es pelado, tiene sentido, pero no tiene significación, porque Francia no hay rey. Claro. Si uno recuerda, No hay un referente, no hay un referente. no hay un referente, claro. Si uno recuerda a Saussure pone del lado de la significación el objeto, dibuja el árbol y pone árbol como significación. Del lado de arriba pone imagen acústica significante. Sí. ¿No? Con lo cual muestra claramente que si pensamos el inconsciente, porque ese es el algoritmo del inconsciente, el inconsciente puede formar, da significaciones, pero no sentidos. ¿No? El sentido está del lado del hecho. ¿Qué es lo que va? Es importante por todo lo que va a marcar acá, ¿no? Vos decís que el árbol que es un concepto, está No, de eso es Saussure. Saussure, Sí, claro. claro. Él para escribir el algoritmo saussuriano pone un árbol. Y al lado pone árbol, pone la barra y arriba imagen acústica. Y reemplaza para construir un algoritmo la imagen acústica por el significante y el significado reemplaza al árbol. El significado Reemplaza al árbol. Claro. Claro. Y así se escribe el signo saussuriano y se constituye el algoritmo. En realidad el algoritmo lo hace Lacan, porque Claro. Saussure no hace un algoritmo, hace un signo. Sí, hace un signo. Claro. Él lo llama el signo. Sí. Pero es un signo de un concepto, ¿no? Sí. Es un signo, esa es la definición de signo. La relación biunívoca entre un significante y un significado, ¿no? Donde no hay causalidad, por eso pone una flecha para arriba y otra para abajo, ¿no? Y es signo porque los engloba. Ahí está todo el debate que Lacan debate con Saussure, y es importante en este punto, porque no es un texto. El texto de Saussure no es de Saussure. El texto de Saussure es las notas de los alumnos. Y el único texto que hay de Saussure es el análisis de los versos saturninos, que es cómo se puede esconder una significación, un sentido en un verso. Sí. Y aquí que nunca lo quiso publicar, lo tenía escondido en un escritorio y se encontró eso post-mortem. Es así que nadie lo reconoce, ni conoce demasiado ese texto. Se consigue por internet, ¿eh? Sí. Los versos saturninos. Sí, un poco más. Sí. Decía, todo lo que meramente tiene forma gramatical tiene sentido.
Una cosa para saber por dónde Sí. anda. Si nosotros nos ubicáramos en el grafo del deseo, Sí. estamos ubicándonos en relación a el deseo, que es inconsciente, como decía Freud, ¿sí? Y que se soporta en el fantasma, y el fantasma que vela el significante de la falta en el otro, ¿no? O sea, que vela lo que hay de pulsional en juego para que se pueda constituir el inconsciente. Y lo que Lacan está tratando, creo, en este seminario, es encontrar un fin de análisis donde se desarticulen, ¿no? El sujeto supuesto al saber, o sea, la transferencia, y lo que la sostiene como amor, que es el agalma. En realidad, también el amor al saber, sujeto supuesto al saber. Está tratando de desarticular. Claro, ¿por qué? Porque yo creo que toma a Freud a la letra, dice que el psicoanálisis es una neurosis artificial. Freud. Sí. Y si es una neurosis, ¿cómo te curas de esa neurosis? La idea es que hay que curarse de la neurosis artificial que se genera a partir del método psicoanalítico. Y el método psicoanalítico es el que propone el sujeto supuesto del saber. Lo que va a hacer Miller para introducir la última enseñanza es mostrar que no hay otro inconsciente que no sea el sujeto supuesto del saber. Acá también. Que el inconsciente Es el sujeto. es el sujeto. Por eso Miller propone leer Inconsciente Transferencia, el seminario 11, y Pulsión Repetición, ¿no? Hay dos lecturas ahí. Una que propone leerlo desde Freud, para mostrar cómo Lacan supera en realidad a Freud, porque dice el inconsciente freudiano y el nuestro, o sea que hay un paso por fuera de Freud ahí, o leerlo como lo propone Miller, para caer en la última enseñanza entre relación y pulsión. Sí. Decía, todo lo que meramente tiene forma gramatical tiene sentido. Esto apenas significa que, a partir de ahí, no puedo ir más lejos. En otras palabras, la estricta consideración del alcance lógico que toda operación de lenguaje tiene se afirma en lo que es el efecto fundamental y seguro de la alienación. Esto no significa en absoluto que nos pongamos en manos del otro. Por el contrario, nos percatamos de la caducidad de todo lo que se funda con exclusividad en este recurso al otro. No puede subsistir, sino lo que funda el curso de la demostración matemática, el razonamiento por recurrencia. Es un razonamiento de este tipo. Si podemos demostrar que algo que es verdadero para el número entero n, también lo es para n más 1, basta con que sepamos qué ocurre para n igual a 1, para poder afirmar que lo mismo es verdadero para la serie de los números enteros. ¿Y con esto qué? En sí mismo, esto no entraña ninguna consecuencia de la naturaleza de una verdad, ninguna consecuencia distinta de la que pesqué con la apreciación de Bertrand Russell, a saber, que no se sabe si es o es, no se sabe si eso es verdadero. Para nosotros, las cosas son distintas. Dado que algo viene a revelarnos la verdad, que se esconde tras esta consecuencia. No tenemos por qué retroceder ante esto, que es esencial. El estatus del pensamiento, en la medida en que allí se realiza la alienación como caída del otro, está compuesto por lo que, en el campo blanco, en la parte superior izquierda del rectángulo, corresponde al estatus del yo, que se articula a partir del yo no pienso.
no solo orgulloso, sino ufano por esta afirmación. Con lo cual, lo que la completa es lo que designo como el ello, el es freudiano. La vez pasada lo caractericé como un complemento, pero al llegar al no pienso, desde la parte caída desde la parte caída de la alienación, a saber, desde el lugar del otro como desaparecido, lo que queda es el no yo, que designé como la estructura gramatical. Que me parece que, bueno, se me olvidó. Me parece para mí lo que está diciendo, en definitiva, es que arriba a la izquierda, en el ello y en no pienso, lo que se encuentra principalmente es el yo no pienso. Es decir, el pienso el pienso impersonal que decíamos del cogito, donde no es un yo pienso, por lo tanto luego existo. O sea, yo pienso, por lo tanto yo soy. Sino que es esto de que hay un pensamiento que es agramatical. Un pensamiento que es del orden del sinsentido. Un pensamiento que es del orden. Del sinsentido, del orden del S1, en todo caso. Que sería del orden, en todo caso, no del ser, sino de la existencia. Digamos, de esta cosa que piensa, esta cosa que duda, esta cosa que se da cuenta de que duda, y por lo tanto puede acusar una cierta existencia. Que si bien al decirlo, como bien nos muestra Lacan, ya está diciendo algo gramaticalmente. Aunque en este punto poder decir, soy una cosa que piensa y que por lo tanto existe, tampoco nos dice demasiado qué quiere decir eso, exactamente. Podríamos decir, tiene sentido, pero no podemos decir que tiene un referente. En ese sentido, que es que Descartes, en el momento del solipsismo, puede hablar, puede decir lo que dice, estando todavía bajo el genio maligno, que lo hace dudar de todo y poder caer en el error sistemáticamente. Sin embargo, puede hablar, pero es un habla sin un otro. Es esto que traía en la página, sale de la referencia, Habla sin otro. En la página 99, donde en el ello parte de esto que dice, esto significa, solo no soy cuando la cuestión de ser se elude, prescindo de ser, no soy excepto allí donde necesariamente soy para poder decir. Podríamos decir, a mi gusto por lo menos, es el lugar de la enunciación, donde no hay un sujeto, sino que lo que hay es esto, una enunciación. Que en todo caso después se pueda leer gramaticalmente, se pueda encontrar ahí un sentido, es lo que dice en la frase siguiente del párrafo, en la 99, o mejor dicho, donde soy para hacer que usted lo diga. Es decir, donde eso tiene un sentido, si bien no significa absolutamente nada. Lo que vos entonces dirías, a ver si lo podemos poner de acuerdo, más allá del enunciación, es que cuando en francés, porque en castellano se pierde esto, sí. Yo recién pensaba en francés, eso es una barbaridad, sí. No pienso en francés, pero por esto este poquitito puedo pensar, que es, en francés yo diría, je ne pense pas. Sí. La cuestión es dónde cae el ne. Si el ne cae en el pensamiento o cae en el yo. O sea, si el yo no pienso cae en el ye, es exactamente lo que vos decís. Es un pensamiento con sentido, pero sin yo. Pero eso marca una afirmación.
que por no haber un Y que está entre el enunciado y la enunciación, porque es lo que embriaga en principio, en realidad lo que embriaga es el ne del pa, ¿no? Pero bueno, entraríamos en disquisiciones más difíciles, tendríamos que ir a la asociación del sujeto y a otros textos. Pero no importa, lo importante es que hay una negación. Hay una negación que no cae sobre el pensamiento. Porque si la negación caería sobre el pensamiento, entonces entraríamos en el argumento de San Anselmo, que hay Es que ya no caeríamos en el ello, sino en el inconsciente. en el inconsciente. O sea, en el ello está negado el y afirmada la libido, que es soy. Ojo porque este punto me parece central para cuando veamos, ya lo vimos, pero podemos en algún momento retomarlo, la nota de Miller en relación al concepto de Escabó de Lacan. Porque el concepto de Escabó de Lacan, Miller dice que es la sublimación de ese soy. ¿Sí? Y ahí, hoy Gerardo decía, estoy totalmente de acuerdo con eso, que Miller lo dice, que uno va al análisis cuando hay algo de la afirmación de mi goce a través de mi libido, en que yo soy, cae, es cuando me dirijo a un analista. Yo soy. Cae, ¿no? Porque es eso. Cuando voy a un analista voy con la pregunta, ¿quién soy? ¿No? De pronto yo tenía una cierta certeza, ¿no? Supongamos Freud tenía una cierta certeza que él era médico. Cuando sueña, en el sueño la inyección de Irma, y se ve el campo de lo real que está en el punto de lo incognoscible, ¿sí? Entonces es lo que falta, el significante está por fuera y no dentro, ve esa falta, es cuando el yo dividinal que lo sostenía como médico cae, y entonces él inventa la trimetilamina. ¿No? Se podría pensar así, ¿no? Yo estaba pensando que recién, cuando dijiste esa pregunta que uno lleva, y lo lleva a uno a un análisis, ¿quién soy yo? Sí. Va de la mano de la pregunta, en todo caso, ¿quién es ese que goza? Claro. Bueno, eso lo dice ya Lacan, ¿no? Porque goce, como está prohibido para el ser que habla, entonces lo que surge como pregunta es eso, ¿no? ¿Quién soy yo? El goce. Ahora, si bien tiene que ver con un toque, digamos así, con una caída fantasmática que sostenía el campo libidinal, el psicoanálisis inventa el inconsciente, ¿sí? Porque para que el otro dé una respuesta sobre eso, ¿sí? Y la respuesta se inscribe en el inconsciente, donde en el inconsciente hay un sujeto que piensa. Dice, je pense, no dice je ne pense pas, je pense, ¿sí? Donc, je ne suis pas. ¿No? Yo piensa, hay un sujeto, pero ese sujeto no es. ¿No? Entonces, el vector que va de la libido al inconsciente marcaría la entrada en análisis, donde el sujeto supuesto al saber, donde el fracaso, la respuesta que yo me había construido en relación a mi goce, era mi realidad, ¿no? Se dirige al inconsciente
para que dé una respuesta a eso. En ese sentido, la realidad es funcional. ¿Cómo? En ese sentido, la realidad es Pero desde funcional. ya, si no, ¿cómo explicar la melancolía? La melancolía no es que no hay mundo, es que el mundo se me desdivinizó. Entonces, es importante que con el fantasma la construcción de la realidad se hace a partir del goce, ¿no? Hay una vuelta ahí. Yo creo que tendríamos que volver a leer la nota a pie de página cuando él, superando el plano del imaginario, sitúa el fantasma moviano como sostén de una realidad. Más adelante. Se puede pensar justamente la melancolía, no la depresión, la melancolía es un mundo que se ha desdivinizado, Sí. ¿no? Y entonces pierde toda significación, ¿no? Nada me significa nada, ¿no? Es ese mundo terrible de la melancolía que lleva al suicidio, ¿no? ¿No? No sé si están de acuerdo. Sí, pensaba que en la primera clase él dice el fantasma es el sostén del deseo. Sí. Y acá me parece que está diciendo otra cosa. Que acá el fantasma está articulado a partir de un goce, no del deseo. No, parte del goce. Parte del goce, del yo soy. Ya cuando Lacan dice, ¿te acordás en su versión del sujeto? Dice que si no hubiese, todavía no lo nombra, si eso no habría, el mundo me sería vano. Ya ahí está mostrando que antes de la constitución del inconsciente hay un goce. Me parece que esto es muy importante porque es lo que después va a tomar toda la fuerza en la última enseñanza. Porque para que haya un goce tiene que haber un cuerpo. No gozan los muertos, que gozan los vivos. Entonces, es una paradoja que Lacan empieza a encontrar, porque él ha logizado en su primera enseñanza el tánatos. La palabra y el lenguaje es tanática. Se lo enseñó su maestro Coyer, leyendo a Hegel, se tradujo en castellano una de las conferencias como el concepto de muerte en Hegel. El concepto de muerte en Hegel es central para la lógica hegeliana, ¿no? Que es acá la toma, la única diferencia es que no es saber absoluto, pero sí la toma. Bueno, en ese sentido, el Thanatos es más legible que la pulsión vaya del ello al inconsciente a través de la gramática. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es interesante porque uno si sigue este recorrido que estamos haciendo, es el recorrido de un análisis, de un comienzo y un final. El comienzo es porque me tiembla el goce con el cual yo había constituido mi mundo. Sí. Y el final es mostrar la verdad de ese mundo, que como acá dice, lo único humano que hay son los detritus. ¿No? ¿Cómo terminar un análisis sin caer en la melancolía, ¿no? Claro. Ese es un tema. Es un tema. A Melanie Klein, lo que no decía Melanie Klein, si ustedes corríjanme si estoy equivocado, sobre todo los que saben más Klein que yo, que un análisis se termina en la fase depresiva, Sí, en la posición depresiva. en posición depresiva. Sí. Y donde se ve el objeto total. Claro, El objeto bueno y malo. sí, claro. En ese momento. En ese momento, sí. No es. ¿Sí? El problema ahí es que todavía está el objeto. Sí, pero para Melanie Klein sí. Sí, claro. Ah,
Sí, sí. Acá también está el objeto, pero como detritus. No como el objeto A no se lo puede calificar de malo o bueno, no tiene adjetivo. Lo que tiene es que se lo puede cuantificar como más o menos, que es lo que hace cuando dice plus de Gauss. Es más o menos, porque es más para el significante amo y menos para el esclavo. ¿Sí? Es más para el significante amo, menos para el esclavo. Claro. Sí, o sea, se pasa del pensamiento al goce, ¿no? Porque justamente en su versión del Se pasa del goce al pensamiento. Eso es melancólico, es puro pensamiento y no tiene gozo. claro, Acá me parece que lo esencial, y por eso yo hoy no me acordaba cómo iba la flecha, la transferencia, como la equivalencia entre inconsciente y pulsión, esa flecha parte de la pulsión, no parte del inconsciente. Acá el inconsciente empieza a ser secundario a la pulsión. Hace efecto. Hace efecto. En la dirección de la cura, cuando entran en los fotogramas, ¿no? Él lo que sostiene Miller es justamente esto. La búsqueda constante de Lacan es encontrar la forma en que se relacionan pulsión y consciente. De hecho, en el seminario 11 hay relación entre la pulsión y el inconsciente. Acá hay disyunción, pero en el 11 no. ¿Por qué? Porque cuando él sitúa la separación, queda como objeto A del lado de la pulsión, como efecto de la constitución del sujeto. Aunque en el seminario de la angustia había situado esto, pero también al revés, ¿no? Que el reverso era el fantasma sadiano. Sí, en el seminario 11, inconsciente y pulsión son equivalentes. Son equivalentes. Lo hace equivaler de su Sí. funcionamiento. Está perdido Lacan ahí, porque cuando se le pregunta por qué relación hay entre el objeto del deseo y el objeto de la pulsión, El dice fantasma. que es una equivalencia topológica, lo cual nos dice un carajo, ¿viste? Frente a esa pregunta, zafa. Bueno, como es Lacan, ¿no? Ahí zafa y empieza a andar sobre sus propios pasos. Esa es la genialidad de Lacan. A mí me sorprende cómo puede ir, ¿no? de volver contra sí mismo, ¿no? Y creo que es para esclavar. Freud también lo hace. Cuando Freud se da cuenta, el hombre ya se le había interpretado todo se había descifrado, digamos Sí. así, no pasa un carajo, el tipo sigue con la misma neurosis, construye la segunda tópica. ¿Sí? Que hay que aceptar esto. Cuando Lacan en Caracas nos dijo, los tres de Freud no son mis tres. Eso hay que sostenerlo, ¿no? Hay que diferenciar los tres de Freud de los tres de Lacan. No solamente porque se llamen diferentes, sino porque piensan cosas diferentes o explican la experiencia analítica de otra forma. Yo diría subrayar que sin el goce el mundo sería vano. Claro. Por lo tanto, si no somos melancólicos es porque partimos de la pulsión.
Lo que discutíamos anoche es muy interesante. Lo podemos decir. A nivel de la pulsión no hay amor. El amor está a nivel del inconsciente. ¿Sí? Y es lo que inaugura Platón en el banquete con el amor al saber. Y que desarrolla Descartes, porque la búsqueda de Descartes es construir una teoría del conocimiento. Y ahí, nos guste o no, en realidad no nos gusta, Lacan diga, el amor hace estragos. Ayer, justamente, a la noche, cuando trabajábamos eso, nos quedamos mal casi, ¿no? Tocados. Muy tocados por esa frase de que el amor hace estragos. ¿No? Porque siempre pensamos que al fin del análisis podía haber un amor diferente, frase que se repite y se repite, ¿no? Nuevo amor. Un nuevo amor. Sí, Más digno, dice. un amor más digno. Sí. ¿Sí? Bueno, Miller preguntó Sí. ¿qué tiene de indigno el amor? Partió de ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Es interesante la respuesta que dio ahí. ¿En qué texto es el? No, fue en la La conferencia. presentación del libro. Sí. ¿Cómo terminan los análisis? ¿Cómo terminan los análisis? Nuestra amiga Paula le hizo la pregunta. Sí, sí, La sí. dignidad del amor. Sí. Bueno, pero así termina la nota italiana. Siendo justos, la pregunta se la hizo Miller a sí mismo. Sí. Bueno, pero así termina la nota italiana. Esa idea de Lacan, ¿no? Todavía no había desarrollado ese momento ahí. Claro, el amor más digno. Era un amor más digno. Más digno. Pero es cierto, si tiene que haber un amor más digno es porque el amor no es digno. El problema de que el amor haga estragos, cuando en el seminario 20 dice esa frase, lo lleva a una lógica terrible. Quizás se pueda pensar con esto, porque el amor no tiene nada que ver con el goce. El amor exige reciprocidad. El amor exige suficiencia, ¿no? No nos matemos. Es Y necesario. Ah, Por eso Lacan dice que el amor es contingente, pero aspira a ser necesario, y esa es su tragedia, dice el Claro. seminario 20. Lo cual ya la dignidad del amor queda un poco por fuera. No, bueno, pero te va contra toda nuestra educación eso, ¿no? ¿No? Pues siempre tenemos una idealización del amor, ¿no? Eso yo le digo a Marta, mi mujer, le digo, el amor hace estragos. Me pega. Es de transferencia. Sí. La definición que hace Lacan del amor es que el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Esa es la demanda. Esa es la demanda. Es la demanda. Articulamos. Sí. Pero eso es un muy temprano. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Ahora es cierto, ¿no? Que Porque ubica el dos. El tema del amor, a diferencia del goce, el goce no ubica. Acá ya lo estamos viendo. Si en el goce está la negación del ye, es porque hay un pienso que no es ni ye ni tú, ¿no? Ni él, ni él. no, No, lo que no hay hay es, dos. no, lo que hay es esta dualidad de yo no yo en todo caso, mejor, Claro. pero que no es un alta, no es un otro. Sí, claro.
Eso digo, perdón, sigo recalcando con esto, donde soy para poder hacer que lo diga. Es una segunda persona, no es para que él, ¿cuál es la diferencia entre decir lo diga a que, lo diga, que él lo diga? Pasar de la segunda a la tercera. Él es un ausente, no es una presencia, Exactamente. es una pura escritura. ¿Qué cosa? Él es una La, escritura. la tercera persona Es- es el tercero excluido, eso quiere decir, sí, es claro, aquel que no está al que se refiere, sin embargo. claro. Un paso más, una fracción aún más todavía. Y que en todo caso ahí puede introducir un otro. ¿Por qué no pasamos un poco el micrófono a ver a la sala a ver qué? Porque esto es un quilombo, así que mejor a ver, Vamos ¿qué? se mata de risa. ¿Quién? ¿Alguien quiere tomar la palabra y quiere comentar algo? ¿Querés? Conventos, digo, quieren entrar Más al fuerte quilombo. que Ay, ya, escuchen quieren eso. entrar al quilombo, están invitados a entrar al quilombo. Claro, Claro sí. que sí. O sea, cualquier cosa que digan va a estar bien. Es un quilombo. Es un quilombo. Parece que no. Pero no. No sé si, no sé, A hemos ver, pedido, sí. no sé si puedas decir algo un poquito, Lito. Yo entendí, no sé, una suerte de relación entre Rosy y el inconsciente. Ahí hay algo que no. Cose inconsciente. A mí me parece que son disyuntos, ¿no? Pero así lo construye el cuadrángulo de la realidad. Pero lo que está buscando Lacan es decir que si no hay alguna forma de relación que dé como resultado un fin de análisis, ¿sí?, entre el ello y el inconsciente, entonces el psicoanálisis no es nada más que una psicoterapia más. O sea, será por el lado del sentido, de la significación, no alcanzaríamos nunca un fin de análisis porque el goce existe, ¿no? Y el inconsciente repite. O sea, el goce vive y el inconsciente mata, ¿no? Y entonces, bueno, eso se puede llamar castración también. Entonces, me parece que lo que está en juego acá es que él va a buscar una relación entre, me parece a mí, entre el no soy, el soy, el pienso, ¿no? O sea, la línea que se traza entre el inconsciente y el ello es buscar si hay algún pensamiento, digámoslo así, ¿sí?, que me permita alcanzar el sol. Bueno, la contestación de aquí es la castración, sí, no hay. que no lo hay, No. ¿no? No lo hay. Lo que hay es la disyunción entre el menofí, que es la castración, el objeto A, que era lo que venía a completar al otro. Lo cual supone, es cierto, una línea, porque si la alienación es como se constituye el ello, hay una salida de la alienación. También hay una salida de la verdad, que es la que constituye el inconsciente, ¿no? Esa es, por un lado, hay castración, y por el otro hay el objeto A, que es el objeto que cubría la falta en el otro, ¿no? Sí, donde el otro ¿Cómo? Yo diría más, el menofí lo que marca es que no hay una significación para el cosa. El objeto A es, una significación sí, para es lo que el cosa. cubría la falta en el otro, la castración. Y eso tiene consecuencias en este momento fantásticas. ¿Por qué? Porque se termina, si no hay transferencia, que es lo que se produciría en este pasaje, no hay alienación, no hay una verdad absoluta, y entonces salimos de la trampa de la neurosis artificial.
Creo que esto es el espíritu de lo que está buscando en este seminario. Salir de la neurosis transferencial. Entonces, Para eso hay que caer se tiene que caer el otro. perdón, apretando tuercas. El recorrido del análisis entonces no pasaría por el inconsciente. No solamente. ¿Cómo? Está ¿Va bien, más sí. allá de qué, Guido? ¿Va más allá Yo de qué? digo, en ese sentido entonces, el recorrido de un análisis, en lugar de transcurrir por la diagonal de la transferencia, directamente sería al cuarto elemento. Sí, pero tenés que pasar por la transferencia. No hay forma de llegar. No hay forma de llegar sin acá, ¿no? Pensando a nivel del Acá sí. fantasma, no hay ninguna forma de llegar sin atravesar la neurosis transferencial. Vos te querés adelantar y decirme que eso no es así para la última enseñanza. Yo estoy de acuerdo con que es la última enseñanza, pero hay que darle un lugar a esto. No digo que no se dé la transferencia, porque la transferencia ya lo estoy quitando a Carlos prácticamente. De artificios, de vena. Claro. Digamos, la transferencia está. Sí, sí. Pero Porque como hablamos. obstáculo a la urgencia, diría, ¿Cómo? en todo caso. Como obstáculo a un análisis. Como quizás. sí, puede ser. Que te dirigís a otro. Claro. Hablando, sí. Sí. Voy a decir algo que Al me olvidé. final, aunque sea la transferencia, es al psicoanálisis. A mí me parece que hay algo de eso, porque seguir un análisis en la aridez que es después del atravesamiento del fantasma, tiene que haber amor a algo. Y yo creo que es al psicoanálisis. En este momento digo esto, no sé qué digo mañana, pero hay que atravesar eso. Yo te diría que mañana es el texto de Les Dulabs de Lacan, donde sitúa detrás de la transferencia la urgencia. Así como decimos, primero el goce, después el inconsciente, o sea, el inconsciente no tendría sentido si no habría esta dimensión del goce. En la última enseñanza hay una goce que no pasa por la transferencia y que insiste y que la transferencia no puede solucionar. Y que eso es lo que Lacan y Miller llaman urgencia. Que Miller es muy taxativo ahí, porque dice, ustedes se creen que los pacientes vienen por amor de transferencia. No, están equivocados. Los pacientes vienen por la urgencia. Se hace una larga investigación sobre la etimología de la palabra urgencia, no es ir a una guardia, sino la urgencia tiene que ver con lo que empuja, con la pulsión. Y no es subjetivo. Y no es subjetivo. ¿No? En cambio, el inconsciente tiene este drama, que lo dice Lacan cuando, terminada la proposición, estos dos seminarios, este y el del acto, escribe un texto en Roma, para Roma, que se llama El engaño del sujeto supuesto al saber. O sea, que hay un doble engaño en el inconsciente. El engaño de que hay un sujeto y el engaño que hay un saber. Y Ancor es la demostración de eso, lo que digamos ayer. O sea, es importante en este punto, a medida que se va avanzando, se avanzan los obstáculos. Y una vez atravesado el fantasma y todo lo demás, queda ese obstáculo que en la clínica se ve, que los tipos que atravesaron el fantasma, dieron su testimonio y todo eso, vuelven a análisis. Sí. Y que, o sea que lo que los urgía no desapareció. Claro. ¿No? O no fue posible ser tocado desde esa perspectiva. No fue, claro, que no, sí,
desde la perspectiva del sujeto y supuesto al saber. ¿No? Como que se sostendría el sujeto al saber en la vuelta. No, al revés. Eso es la gran pregunta, que es cómo se exige un análisis donde ha caído el sujeto supuesto al saber. El neurótico, y si uno lo observa en la experiencia, el neurótico siempre, cuando llega a un determinado punto, que es el punto donde se caería esta dimensión del sujeto supuesto al saber, ¿sí? Cambia de analista. El cambiar de analista, no en todos los casos, hay casos que por otra razón, pero uno ve gente que transitó por todos los analistas que uno conoce. Sí. ¿No? Y lo que no puede aceptar es que no hay amor de transferencia. Y que con el goce no se trata de eso. Se hace estrago. Hay que repensar también la transferencia de trabajo, porque la transferencia de trabajo y las crisis de la escuela lo muestran. Si fuera tan linda, no hubiese habido nunca una crisis. La crisis lo muestra porque la transferencia de trabajo conlleva lo extravagante del amor. Entonces, quizá haya que pensar la escuela como la escuela del parlete y no la escuela de la transferencia de trabajo. Cambiaría todo eso. Con Miller, cuando dice que no se puede nominar a partir de un saber, que es el saber del cártel del pase, o del comité del paso, lo dijo varias veces y prometió que el año que viene va a desaparecer eso. Es justamente también por este punto, porque el saber llama al amor, y el amor termina siendo estragado. Los que estuvimos, parece, en el 2014 y en Río de Janeiro, en el 2016, nos dimos cuenta que ahí aparecía eso, centrada en el personaje de Miller. ¿No? O sea, apareció claramente el odio a Miller, no el amor. ¿No? Que son las dos caras de la misma moneda. Es, Más grande amor termina en el odio. termina en el odio. Eso vas a decir algo. ¿Cómo? ¿Qué? Ibas a decir algo. No, iba justo a traer la cuestión de la transferencia de trabajo. Esto la cuestiona como más allá del análisis. Sí, claro. Hay que repensar ese punto para la escuela. Bueno, acá Miller lo repiensa cuando dice, el que nomina es el que recibe, digamos así, el chiste, que aplaude, ¿no? No en cualquier aplauso de cortesía, sino en un aplauso que es como la risa, ¿no? Algo llegó, ¿no? Pero Lo que pasa es que el amor de transferencia se deduce del sujeto al saber, como algoritmo. pero, digamos, porque decíamos, bueno, hablemos en claro. ¿Por qué Miller dijo un solo testimonio? Un solo testimonio, no, el paso una sola vez. El paso Listo, que él. No, y un solo testimonio. vez. Sí, sí, también un solo testimonio. Las dos cosas. Sí. Porque si vos entras a dar testimonio, es como siempre contás el mismo chiste a todo el mundo. Y estar contando el mismo chiste No tiene efecto. no tiene efectos. La cuestión es ver, estar leyendo el pase desde el efecto. Y más, si vos haces que lo que se vio, que los AE dieran pases por todos lados del mundo y todo lo demás, lo sitúa en el sujeto supuesto al saber. Y pasa la crisis del pase que pasó ahora que puso Miller en juego. Sí. Todo esto viene porque este texto y el siguiente son los textos donde Lacan está pensando en pase.
No es pensar en el cuadrángulo de Klein, como está pensando acá, es el movimiento que pone Lacan en un análisis para pensar el pase. Sí, sí, sí. Y es justamente sí, el, el llegar al último parte del cuadrángulo donde está la castración y el objeto A. O sea, obtener de un lado, obtener la vivencia de la castración, ¿no? De la castración del sentido y del objeto A como resto de goce, ¿no? O sea, porque ahí define una nueva alianza con la pulsión, ¿no? Con la pulsión. No sé si la palabra es alianza. No sé si la palabra es una nueva alianza. Parece que Lacan lo que quiere es más bien mostrar que hay un más allá, o sea, que el análisis no es infinito, el análisis es finito. La finitud del análisis no tiene que ver con este punto donde de ahí no podés ir más allá. Si vos ya no podés ir más allá, no es infinito. Sí. ¿No? Dice, destruida la transferencia, el sujeto supuesto del saber. Liberarte del otro, porque no hay otro, el otro no existe. Ya no hay alienación. Esos dos caminos, ¿no?, llevan a un punto donde el fin del análisis. El análisis es neurótico porque está hecho que el sujeto supuesto al saber cubre esa barradura que se te presentó cuando vos entraste en análisis preguntándote quién soy. Claro. ¿No? La herida narcisística. Claro. Sí, sí, o la vacilación del fantasma. Es lo mismo que la vacilación del fantasma. Claro. Ahora, sí. Eso que da lugar a un comienzo, sí, en el final no habría ya interlocutor, ¿no? Que sería el analista. No habría ni analista ni analizado. El pasaje. Ese paso, sí, el pasaje. Analizante. Anteanalista. No hay sujeto. El analista es objeto A. Hace semblante de A. Hace semblante de A. Es otro punto tan doloroso, ¿no? Que no hay sujeto. El sujeto es un efecto de la cadena significativa. Y en la melancolía, ¿cómo sería esto? Y la melancolía es que no se puede divinizar la realidad. Se ha retirado lo libidinal. Porque se decía que a partir de los fines de análisis, muchos caían, no sé si en la melancolía, pero sí en la depresión. Que habían conseguido, eso lo tomó de Melanie Klein, acá, pensando que eso pasaba en los fines de análisis. Porque hay, para Lacan, en este fin de análisis, un saldo cínico. ¿Por qué hay un saldo cínico? Es una buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque no hay otro al fin del análisis. Uno deja de estar alienado al otro y creer en el otro. De hecho, Diógenes, cuando dice, correte que me tapas el sol,
en ese momento muestra que no le interesa un carajo los semblantes del otro con mayúscula, las significaciones que el otro produjo, para dar cuenta de una realidad que es la realidad del otro. Una renuncia a la búsqueda, una búsqueda de la verdad. Claro, hay una renuncia, por eso los escépticos, los estoicos, ¿qué diferencia tienen con los escépticos? Podría decir muy por arriba lo que recuerdo ahora, pero prefiero buscarlo para no decirme acá. Para decir, ¿Cómo repito? A ver, los estoicos en todo caso, no creen en el otro, eso seguro. sí, pero los estoicos más que nada en realidad era directamente una suerte, era más cerca. Sí, era más un orden de una ética, de, digamos, de no actuar de manera que lo inevitable del sufrimiento de la vida sea mayor que el disfrute, por así decirlo. Sabía que el sufrimiento estaba con el semblante, el escéptico. Sí. No Y bueno, estaría cuando dice correte, porque mientras pasa el sol, ¿qué quiere? Revisa ahí ante el sufrimiento el goce de que el sol te dé. Cuando le dice correte, ¿a qué cosa está diciendo correte? Acá A esa, no, no, claro, pero no solo a esa persona en carne y hueso, sino lo que viene a traerle, a ofrecerle. ¿Y qué son otra cosa que sentar? Claro, le está diciendo su semblante. No, son todos semblantes. Yo lo único que quiero es la relación con mi cuerpo. Claro, ¿qué le permite a Teógenes ese correte, ese hazte a un lado? Es una práctica, una ética que pone en principio no sufrir de los semblantes, gozar del cuerpo. ¿No? Eso se lo llaman perros porque ni siquiera quieren controlar el fin. ¿No? Pero queda todavía la pregunta, ¿qué diferencia hay entre los cínicos y los No, yo estoy estoico, ¿sabes? estoicos? Vale, cínicos, estoicos, Los cínicos, escépticos. son los cínicos. Los cínicos tendría que buscar esa teoría realmente. Un cínico es el maestro de Cínico en realidad creo que Descartes. en lo que no crees en todo caso más bien es en la verdad, La verdad. si no me equivoco. Sí. No Es hace más del lado de Borgias, si querés, donde simplemente son argumentos, todo es sostenible en todo caso. No busco un placer, sino simplemente tener razón. Hay razón. Ellos se están yendo. El tener razón es que el otro la ceda. Es prescindir del otro, es como... No, es que por lo contrario, sin el otro no puedo tener la verdad. Me parece a mí. El Me parece otro que Tendría que buscarlo. Por eso. por lo menos en Montaigne lo que se trata es que no hay acceso a la verdad. No, Montaigne es otra cosa. Montaigne, sí, le pone en duda de que pueda haber acceso a la verdad. Sí, Por eso la duda hiperbólica sale de Montaigne, el cual Descartes fue su alumno. Sí. Sí, el escepticismo en ese sentido, digo, permite dudar de absolutamente De todo. todo. Por eso digo que lo que se funda en todo caso es el relativismo de tener razón. Nada más. En el sentido de la mano de Althusser, en tanto que son estratagemas, muy llanamente discursivas. Pero no hay verdad. No hay verdad. Hay el tener razón, que es distinto. No es Claro. tener la verdad, tener razón. El tener razón es que el otro acepte lo que yo digo como válido o como verdadero. Como un sofista. Es que Borgias es un sofista, precisamente. Claro. Por eso digo, es la retórica. Sí, la pura retórica. Y nada real. Bueno, estamos en hora ya. Sí. Sí. Bueno, escúcheme, el lunes 15 no vamos a tener reunión, porque el 14
Sí, es el posterior a la Es jornada de cárceles. posterior a la jornada de cárceles. Y como vamos a ir el lunes ese, no pienso que no vamos a tener fuerzas para... Van a estar destruidos. El Lunes lunes 16. no hay clase. Sí, la próxima nos vemos, la otra no. La próxima sí, la otra no. ¿Qué es esto? Gracias. Bueno, chao. Chao, gracias. 16 de Chau, chau, septiembre. chau. Chao. 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 Chao.